Grabar. Nelly Hanan Álvarez. Hanan Álvarez, Nelly, Rosemary, Belén Vicencio Peralta. Vicencio Peralta. Rosemary. Muy bien. Muy bien, muchachos, vamos a continuar. Nos quedamos en los ejemplos ejemplos de objetivos financieros empresariales, ¿no? En la reducción de la rotación de empleados, ¿no? Pues estábamos marcando lo más importante, ¿no? A ver, este señor, ¿no? Hizo un estudio, ¿no? Todos señores, ¿no? Bersin y Deloitte. Reveló que la inversión asociada con reemplazar a un trabajador de cargo medio puede significar a la compañía un 400% del salario mensual. Ahorita vamos a ver por qué. Este porcentaje se incrementa si la persona a reemplazar tiene una posición gerencial, ¿eh? El porcentaje se incrementa si la persona tiene a reemplazar, está ocupando una posición gerencial o directa. Muy bien. A ver, hay que reducir básicamente, tratar de reducir la rotación de empleados, ¿no? De personal. ¿Por qué? Porque el acomodarse en un puesto, por ejemplo, ¿no es cierto? Implica, por ejemplo, ¿no es cierto? Llegar a un tipo de conocimiento, de desenvolvimiento en el puesto, ¿de acuerdo? En el cargo. Si nosotros estamos reemplazando, pues, y reemplazando a los trabajadores, o, por ejemplo, a los obreros calificados, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, o sea, no van a rendir como normalmente rinde el que ya ha estado trabajando. Ese es un motivante. Medina Paco Ismael. Medina Paco Ismael. ¿No es cierto? Si no, hay que reentrenarlo. Hay que estarlo en constante primero, que no entra con la productividad que estuvo, por ejemplo, el trabajador anterior, ¿no es cierto? O el empleado anterior. Y si, por ejemplo, en este caso, ocupa una posición gerencial, digamos, es un gerente, ¿no es cierto? Está en la gerencia, ¿no es cierto? Reemplazar a un gerente, hay que ver, ¿por qué lo reemplazamos? ¿De acuerdo? Porque los gerentes no se reemplazan así, nomás por así, ¿no es cierto? No se reemplazan. Ojo que ellos hacen la gestión empresarial, la gestión operativa, ¿no es cierto? Dentro de la gestión operativa tenemos, no sé, está incluido para la gestión financiera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, uno de los objetivos financieros de las empresas es reducir la rotación de empleados, porque eso implica mayor costo para la compañía, ¿no es cierto? La retroalimentación, el entrenamiento, ¿no es cierto? El hecho de que sea nuevo en el puesto y que no tenga no continúe, ¿no es cierto?, con ese proceso de productividad al cumplir, por ejemplo, las labores encargadas, ¿no?, en el puesto. ¿Listo? Igualito, o sea, en lo que es la gerencia, ¿no es cierto?, cuando reemplazamos gerentes, también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? El rendimiento, si un gerente me está rindiendo bien, pues definitivamente, ¿no es cierto?, está haciendo una buena gestión operativa, una buena gestión de empresa, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar muy bien, ¿no? El hecho de desaforarlo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, a ver, a ver, te lo voy a poner ejemplo de eso. Por lo tanto, el objetivo financiero, vamos a ver, el objetivo financiero es importante para muchas empresas, ¿no? Es importante para muchas, este objetivo, ¿no? Este objetivo de la rotación de empleados es muy importante para muchas empresas, ¿no es cierto? La situación de los empleados por medio de los salarios competitivos, ¿no es cierto? Y horarios flexibles, ¿no es cierto? Y es a tener pues, salarios competitivos de acuerdo al desempeño, ¿no es cierto? Es una forma de incentivo, ¿no es cierto? Oportunidades de crecimiento, vuelvo a repetir, un trabajador que esté, o un empleado, ¿no? O un operario tiene que estar sujetos a incentivos no solamente salariales, ¿no es cierto? Puede ser incentivos a través de ascensos, ¿no? A ver, ventajas únicas y horarios flexibles, si así lo adecua pues su trabajo, ¿no es cierto? ¿Dónde nos vamos, por ejemplo? Reducción de... Esto lo vemos no solamente en las empresas, muchachos, ¿no? Por ejemplo, miren, hay una empresa enorme a nivel mundial que se llamaba, que se llama Ford, ¿no? Es una empresa automovilística. Ford
¿no es cierto? Tuvo un gerente, era Coppola, ¿no? El señor Coppola. Era un gerente, por ejemplo, que vino de otra empresa automotriz anterior, que se llamaba MG, ¿no? ¿No? MG, esa empresa. Cuando llegó a Ford, ¿no? Era un gerente pues, de éxito, ¿no es cierto? En MG, ¿no? En esa empresa MG. Pasó, por ejemplo, este señor a lo que era Ford, ¿no? Administrar Ford. Y básicamente las divisiones que tuvo, el tipo de gerencia, el tipo de trabajo que logró imponer en Ford, hizo a Ford, por ejemplo, en ese tiempo cuando el señor, y que estuvo muchísimos años, ¿no? Como 30 años en el puesto, ¿no? Levantó la compañía, ¿no? La compañía ya por sí era una marca reconocida, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿De acuerdo? Sino que básicamente potenció la marca, ¿no? Eso es en base a sus decisiones gerenciales. Entonces, por ejemplo, imagínense, ¿eh? Lo que involucra para efectos financieros, ¿no es cierto? El hecho de la situación de los empleados y la rotación de los empleados. 30 años estuvo esto. En gobierno, en los estados también podemos ver esto, ¿no? La alta rotación, por ejemplo, los gerentes, por ejemplo, del estado, ¿no es cierto? Son los gerentes de área, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, haciendo un paralelo. Sí, a ver, en una empresa tenemos gerente de ventas, podemos tener gerente, por ejemplo, de lo que son finanzas, ¿no es cierto? Y haciendo un paralelo, ¿no es cierto? En el Estado también hay gerentes, ¿no es cierto? Los gerentes vendrían a ser los ministros, ¿no es cierto? Una alta rotación, por ejemplo, que vemos en el gobierno, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa, una alta rotación no dejan desarrollar sus planes, ¿no es cierto? Impiden desarrollar sus planes y ponen otro ministro, que empieza otra vez a conocer el ministerio, ¿no? O el área, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, le implica costo para el Estado, ¿no es cierto? ¿Listo? Recursos que no se utilizan, ¿no es cierto? Nuevos planes, a ver, nuevas proyecciones que realizar en el ministerio y eso implica, vuelvo a repetir, un costo financiero para el Estado, ¿no? Lo mismo que pasa en la empresa. Muy bien. Ojo, y aparte de que, por ejemplo, cuando contratamos, tiene que ser personal calificado, ¿no? Si no es personal calificado, mejor no lo contratemos, ¿no es cierto? Porque las empresas, por ejemplo, ¿no? Tienden a contratar personal calificado, ¿no? Tienden a contratar personal calificado. Muy bien. Y a recibir, ¿no? Por ejemplo, profesionales de otras empresas cuyo expertise, ¿no es cierto? Cuya experiencia está altamente comprobada, ¿no? De trabajo con otras, trabajo realizado en las otras empresas. Muy bien. Esa es la reducción de los costos de empleados. Ahora vamos a la siguiente. El cuarto ejemplo es la diversificar. A ver, ejemplo de un objetivo financiero empresarial es diversificar y aumentar las fuentes de ingreso. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Algunas empresas establecen el objetivo financiero de aumentar sus ingresos, ¿no? En diferentes áreas para garantizar su estabilidad financiera. Esta es una buena manera de no limitarse o quedarse sujetos a una sola fuente de ingreso, que en caso de algún aspecto negativo o crisis pueda comprometer su equilibrio. Muy bien. Partimos sobre el hecho, muchachos, de que, a ver, todo es cambiante, ¿de acuerdo? Nada es estable, nada permanece en forma continua, ¿no es cierto? En realidad todo va a tender a cambiar. Entonces, una empresa tiene altas y bajas, ¿no? Puede tener alta producción, alta demanda de sus productos, lo que fuera. Ahí está, por ejemplo, en el alta, pero eso puede cambiar en el tiempo. A ver, Wendy Barrientos, mira. Barrientos, mira. Puede cambiar en el tiempo, ¿no? Puede cambiar. Entonces, por ejemplo, puede llegar un tiempo en que la demanda del producto de la empresa, o que produce, o que comercializa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya no puede tener mucha demanda en el público o tiene una competencia muy agresiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen las empresas? Wiener Barrientos. ¿Qué tienen ¿A qué tienen las empresas? A diversificar, ¿no es cierto? Su objeto, a ver,
a diversificar, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, su sistema productivo, producir, por ejemplo, una variedad de productos o de comercialización, ¿no? O tener de repente varios giros, ¿no? Una empresa que tenga varios giros, ¿no es cierto? Que se dedique a varios giros. Por ejemplo, ¿ah? Miren esto. Hay algunas empresas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que abarcan, por ejemplo, todas las áreas de producción, ¿no? Desde la producción, por ejemplo, de sus insumos, de su materia prima, ¿no es cierto?, el transporte, la producción, ¿no es cierto?, y la comercialización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Voy abarcando las áreas. Eso va variando de acuerdo al momento económico en que se vive, ¿no? O sea, a veces conviene, pues, a ver, dar un enlace, ¿no? O sea, coberturar todo el circuito de la producción, ¿no? Hay algunos que hacen eso, ¿no? Hay algunas empresas que hacen. Otras empresas que es del circuito productivo, del circuito de comercialización, lo asumen, ¿listo? Ahora, miren, hay otras empresas, ¿no es cierto?, que básicamente se dedican a bastantes giros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, tengo un giro, por ejemplo, de lo que es a ver, giro de lo que es, por ejemplo, comercializo productos agroveterinarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo un punto que es mi punto fijo, ¿de acuerdo? Es mi punto fijo. Digamos, vamos a ver, lo tengo en Majes, digamos, mi punto fijo. Un agroveterinario, ¿no? Como lo tengo en Majes, mi punto fijo de agroveterinario, es mi negocio principal, como usted es Winder. A ver, es mi punto principal de ventas, ¿no es cierto? Es la que nos da estabilidad financiera a la empresa. Pero ¿qué pasa? Diversifico, pues, por ejemplo, ¿no? A ver, algo relativo al giro, ¿no es cierto? Puede poner, por ejemplo, ¿no es cierto?, extender, por ejemplo, su actividad, digamos, a la crianza avícola, ¿no? Estoy extendiendo el giro. Estoy extendiendo el giro. ¿Para qué? Para tener un sostén financiero adicional, ¿no es cierto? Un sostén financiero adicional. ¿Listo? De repente, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede ser, por ejemplo, que en el giro agroveterinario, ¿no es cierto?, de productos que venden, pues, agroveterinarios, ¿no es cierto?, productos, por ejemplo, lo que son vacunas, insumos, ¿no es cierto?, eh, baja, baja la venta. Entonces, me puede hacer, ahí entro en una especie de crisis financiera, ¿no? Porque al reducir mis ventas, la empresa empieza a tambalear desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto? A moverse desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, ¿quién me respalda? La otra columna que tengo, ¿no es cierto? La otra columna que hemos creado, por ejemplo, que es, ¿no?, la parte de la avícola, ¿no? La actividad avícola, ¿no? ¿De acuerdo? Me compensa, ¿listo? Me compensa. Entonces, eso se llama diversificar y aumentar las fuentes de ingreso. Para efecto, ¿cuál es el detalle en este caso? ¿No es cierto? Mantener las fuentes de ingreso. ¿Listo? Mantener las fuentes de ingreso. Apoyarse frente a las actividades, ¿no? Frente a las actividades. Por ejemplo, también las sucursales, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, a ver, si yo me enclavo, por ejemplo, las empresas normalmente aplican esto, ¿no? Por ejemplo, aumentan sus fuentes de ingreso a través de las sucursales, ¿no? Eso es el ejemplo más claro. Yo tengo mi matriz, por ejemplo, la matriz la tengo en Lima, o en Cusco, en Arequipa, donde fuera, ¿no es cierto? Y básicamente empiezo a extenderme, ¿no? Empiezo a crear sucursales en diferentes partes. ¿Por qué? Porque por algo de motivos, ¿no es cierto?, el mercado de una área geográfica donde tenga, por ejemplo, puede ser la principal, el área geográfica de la principal, disminuye mis ventas, las otras mantienen, ¿no? Las otras mantienen, muchachos. Entonces, a eso se denomina, por ejemplo, aumentar las fuentes de negocio para mantener mi equilibrio financiero, ¿no? Vuelvo a repetir,
no todo, ¿no es cierto? Todo es variante, ¿no es cierto? Todo varía, todo se mueve, todo es, no permanece constante, ¿no? Es decir, desde el punto de vista financiero, no todo lo debemos tomar como fijo, pues, ¿no es cierto? Como algo que nunca va a fallar, ¿no es cierto? Algo que nunca nos va a descompensar, porque eso no es cierto. ¿Listo? Siempre va a haber aspectos de crisis y aspectos negativos, factores que influyen, ¿no es cierto?, en la estabilidad financiera de la empresa. Es por eso que nosotros tendemos, una, a diversificar, por ejemplo, actividades y tratar de aumentar esas fuentes de ingreso. ¿A través de qué? Por ejemplo, ¿no? A través de sucursales, filiales, etcétera. ¿De acuerdo? De repente, vuelvo a repetir, el producto en un punto determinado ya deja de ser atractivo, pero en el otro punto se mantiene, ¿no? Cuando abrimos sucursales o filiales. Eso nos ayuda a tener una estabilidad financiera, ¿no? Ese es un ejemplo, es un objetivo financiero, ¿no es cierto? O si no, por ejemplo, nos ayuda a incrementar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O diversificar pues, actividades dentro de la misma empresa, no necesariamente desarrolla una sola actividad, ¿no? ¿No es cierto? Puede desarrollar varias actividades. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una minuta de constitución, una escritura pública, en el objeto social, si ustedes se dan cuenta, si han hecho una minuta o han hecho una escritura, la empresa tiene varios objetos sociales, varias cosas que puede realizar, ¿no? Puede tener 20, 30, 40 cosas, ¿no es cierto? Muy bien, por eso se pone, ¿no es cierto? Ese es el sentido, ¿no? Es por la diversificación, para darle oportunidad a la empresa diversificar, por ejemplo, actividades y ayudarla, ¿no es cierto?, a que esté autorizada legalmente, ¿no es cierto?, a ejercer esas actividades, ¿no? ¿De acuerdo? No, ve que también pues, la norma indica en el caso de lo que son los, las sucursales, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos un montón, pues, por ejemplo, ¿no? En el caso, a ver, Leche Gloria, a ver, siempre me voy a Leche Gloria porque es una de las empresas más grandes, ¿no? De Leche Gloria, por ejemplo, tenemos eh, eh, a ver, su matriz puede ser en Arequipa, pero está a nivel nacional, muchachos, ¿no? ¿Cierto? A nivel nacional, está diversificado. Imagínense, ¿eh? Huelga, por ejemplo, hasta en los costos, ¿no? Huelga de los ganaderos, ¿no? En un sector, por ejemplo, hay huelga en Arequipa, ¿no es cierto? Leche y Lora no se puede quedar sin insumos ni tampoco materia prima, ¿no es cierto? Y todo eso afecta, vuelvo a repetir, todo afecta en la parte financiera, ¿no es cierto? Entonces, al tener menos insumos, María Cristina Solís, María Cristina Solís, María Cristina, ya, al tener menos insumos, ¿no es cierto? ¿No? Y si solamente dependiera de la cuenca, por ejemplo, Leche y Lora solamente dependiera de la cuenca de Arequipa, ¿no es cierto? Estaría ¿no? Entraría pues, en crisis, ¿no es cierto? Por esos acontecimientos, ¿no es cierto?, que se están dando. Pero como es a nivel nacional, ¿no es cierto?, tiene a nivel nacional, puede captar esa materia prima a nivel nacional y de alguna manera compensar, ¿no es cierto?, esa crisis que se está dando en una área geográfica, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a marcar lo más importante, ¿no? Entonces, algunas empresas, ¿no?, establecen el objetivo financiero de aumentar los ingresos en diferentes áreas para garantizar su estabilidad financiera, definitivamente. Y esto está muy relacionado pues, con el anterior, con el ejemplo anterior, ¿no? De lo que era mm, el personal, ¿no? La gestión del personal. Esta es una buena manera de no limitarse, ¿no? El hecho de diversificar es una buena manera de no limitarse o quedarse sujeto a una sola fuente de ingresos, ¿no? Hay que tratar de crecer no solamente a través, la fuente de ingresos es un giro, ¿listo? Bueno, a repetir, la empresa puede tener varios giros, ¿de acuerdo? Varios giros. Y por ende tener mayor posibilidad de ingresos. Muy bien. Ya está. Que en caso de algún, como hemos visto, ¿no?, algún aspecto negativo que puede ser, bueno, los aspectos negativos en realidad, muchachos, pueden ser internos o externos. Normalmente una empresa bien constituida con una visión, ¿no es cierto? Y una misión bien clara, con su visión y su misión bien clara, ambas, ¿no es cierto? Los aspectos por donde pueda venir básicamente son externos, ¿no? Externos a la empresa, pero sí se puede dar, ¿no? A ver, crisis mundial, por ejemplo, ¿no? A ver,
comentando. A ver, a nivel mundial estamos entrando a un proceso de recesión, ¿no? Estamos entrando a nivel mundial a un proceso de recesión. Y esa recesión, pero tiene su inicio y tiene su fin, muchachos. O sea, no es que la recesión dure una, ¿no? Que empiece y no tenga fecha límite. A ver, ¿quién me puede decir qué es recesión? A ver, ¿quién tiene idea, muchachos? A ver, de los 13 del patíbulo, ¿quién tiene idea de lo que es recesión? Recesión, ese término, recesión. ¿Nadie? A ver, voy a preguntar. A ver, ¿qué Profesor, dice? A ver, dime, José yo Fernando. pienso que básicamente se trata de una disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un deceso de los salarios. Claro, recesión es que ya, por ejemplo, la economía llega a un momento, exacto, un momento en que no crece, ¿no es cierto? No crece la economía por falta de inversión, ¿no es cierto? ¿Listo? Falta de inversión, mucho riesgo representa la inversión, entonces no se genera, como tú dices, nuevas fuentes de trabajo, y es más, la producción eh, se vuelve lenta, ¿no? Hay menor producción porque hay menor demanda también, ¿no? De los mercados, sobre todo cuando entramos a una recesión a nivel mundial, cuestión que estamos hoy día, ¿no? Ahora estamos sufriendo ese tipo de recesión. Pero, debo repetir, son recesiones, ¿no es cierto? ¿Originados por qué? A ver, lo más fuerte es, por ejemplo, la recesión que tenemos ahorita es por efecto de lo que son los commodities, ¿no es cierto? Las materias primas a nivel internacional, ¿no? Producto de la guerra entre Rusia, ¿no es cierto? ¿No? De la guerra entre Rusia y Croacia. Muy bien, uno de los factores. Otro factor es el factor climático, muchachos, ¿no? El factor climático nos está jugando una mala pasada, ¿no? Tenemos que adecuarnos a esos cambios desde el punto de vista comercial. Eso va a demorar un tiempo. ¿Listo? Hay que tener una adecuación sobre eso. Ya nos está golpeando. A ver, hacer un balance de presupuesto. Es otro ejemplo, otro objetivo financiero. Hacer un balance de presupuesto. ¿Qué implica esto? Que este es uno de los objetivos financieros más importantes, ¿no? Para una empresa. Pues lograr un presupuesto equilibrado será el reflejo de una operación responsable y bien planificada. Esto evita caer en situaciones de gastos mayores o incontrolables, así como garantizar que los gastos de un negocio sean justos, los que debe realizar y no aquellos gastos innecesarios. Entonces, el manejo de presupuestos es otro ejemplo de objetivo financiero empresarial. Los presupuestos. Muy bien. ¿Por qué son importantes los presupuestos? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista empresarial. Básico, ¿no es cierto? Porque los presupuestos nos ayudan a planificar, ¿cierto? Las empresas van a tender a planificar en el tiempo, ¿no es cierto? Se planifica en el tiempo en base, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? A ver, ¿a dónde quiero llegar? A ver, ahí está involucrado la visión de la empresa y su misión de la empresa, ¿no es cierto? Con esa visión y misión, ¿no es cierto? Vamos a proyectar el futuro, vamos a presupuestar hacia futuro, ¿no es cierto? Y los presupuestos, ¿no es cierto? No solamente implican pues los ingresos que la empresa quiere tener, porque como el presupuesto es un enfoque hacia futuro, ¿no es cierto? De lo que quiero tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, también va con lo que yo quiero gastar, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda, ¿no es cierto? Nos ayuda a controlar pues nuestros gastos, ¿no? ¿No es cierto? Y básicamente mmm, a no realizar gastos innecesarios, ¿no? Ahora, este balance de presupuestos también no solamente se ve en la parte privada, sino en la parte del Estado, ¿no? ¿De acuerdo? Los presupuestos. Cada ministerio, ¿no es cierto? Cada entidad estatal, ¿no es cierto? El Estado le dice, tú me vas a dar el presupuesto adelantado, ¿no? Lo que tú vas a gastar en el 2023 me lo presentas en el 2022, ¿listo? A ver, ¿qué necesitas? ¿De acuerdo? ¿Qué necesitas? Lo mismo que hace la empresa, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Presupuesto.
¿Qué necesito? ¿En qué voy a invertir? Si va a ir al gasto operativo o la inversión propiamente dicha de la empresa, ¿no? ¿Listo? Ya está. A ver, y cuando se analice ese presupuesto, porque ese presupuesto tiene que ser aprobado, ¿no es cierto? En la empresa la aprueba por el gerente, ¿no es cierto? En concordancia, ¿no? Le da un visto de aprobación al gerente, ¿no es cierto? Pero también puede intervenir la Junta General de Accionistas, ¿no es cierto? Presentar el presupuesto, ¿no? Entonces, la cuestión es, eh, cuando lo verifican, ¿no es cierto? Determinan, ¿no? Tienen que exponer, ¿de acuerdo? Y dentro de ese presupuesto que se presenta, se puede hacer una redirección, ¿no es cierto? Antes de aprobarlo, ¿no? Dando prioridad para las áreas, ¿no es cierto?, que necesitan mayor cantidad de presupuesto. Eso es lo que se hace en una empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, darle prioridad eh, ahí en la discusión que se tiene de los presupuestos de las áreas, se va a dirimir, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad se les va a otorgar y qué cantidad se puede reasignar, ¿no? Lo mismo se hace pues, en el Estado, ¿no es cierto? Las entidades estatales, que pueden ser ministerios o pueden ser, por ejemplo, a ver, entidades como tal, ¿no es cierto? Hacen su presupuesto, lo presentan al gobierno, ¿no es cierto? El gobierno tiene que analizar, ¿no es cierto? Tiene que analizar los pros y los contras de ese presupuesto, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que están pidiendo, para poder ser modificado, ampliado, disminuido o direccionado, ¿no? ¿De acuerdo? Con los ingresos que dispone pues, el Estado, ¿no? Al igual que la empresa, ¿no? Con los ingresos que dispone la empresa, ¿de acuerdo? No es que yo necesito esto y me lo van a firmar, ¿no es cierto? No, se analiza. Yo tengo que exponer el porqué de eso, ¿no es cierto? La parte financiera, ¿no es cierto? Tiene que analizar los presupuestos de las áreas, ¿de acuerdo? Los presupuestos de las áreas. Por ejemplo, miren, en una empresa minera, ¿no es cierto? La empresa minera tiene un área de planificación, un área de presupuesto, siendo una empresa privada, ¿no? Entonces, en esa área de presupuesto, la empresa minera pide a todas las áreas de la compañía, por ejemplo, por unidad minera, ¿no es cierto? Por unidad minera, una empresa minera que puede tener varias unidades de operación, ¿no es cierto? Una sola empresa minera puede tener varias unidades, pues una unidad de operación, digamos, a ver, puede ser, por ejemplo, las minas de Arcata, ¿no? De una empresa minera, por ejemplo. Ares, Aresag tiene varias unidades mineras, por ejemplo, ¿no? Esa compañía minera Aresag tiene una unidad minera en Arcata, ¿no es cierto? Tiene otra unidad minera, por ejemplo, entre Ica y, acá en el Perú, ¿no? Entre Ica y Ayacucho, que se llama Selene, ¿no? Y hay como dos unidades más que tiene, ¿no? Son unidades mineras. Entonces, el presupuesto se hace por unidad, ¿no? Por unidad minera. Y cada unidad minera tiene una área de presupuesto, donde todas las áreas que intervienen en la operación minera, como por ejemplo las áreas que tiene Peramina, ¿no es cierto? Esa actividad minera, que puede ser, por ejemplo, planta concentradora, ¿no? Donde chancan el mineral, es un área, ¿no es cierto?, determinada. Área mina, que básicamente la extracción del mineral, ¿no es cierto? Esa es otra área, ¿no? Área, por ejemplo, de lo que son los campamentos, área de campamentos que denominan ellos, ¿no es cierto? ¿No? Donde duermen los obreros, ¿no es cierto? Y en esa área, por ejemplo, también está incluido todo lo que son los comedores, ¿no? O sea, para efectos de la alimentación del personal de la mina, ¿no? Puede haber la área médica, ¿no es cierto? Cada unidad minera tiene su pequeño hospital, ¿no es cierto? Su pequeño hospital de servicio, de acción o intervención rápida frente a una contingencia médica que se puede dar, que en las minas es muy común, ¿no es cierto? Después tiene el área geológica, ¿no? Son un montón de áreas, ¿saben? Área geológica, ¿no es cierto? Que básicamente se encarga de la exploración, ¿no es cierto? ¿No? De nuevas exploraciones para encontrar nuevas vetas mineras. Después hay una área que básicamente donde contratan a los zootecnistas y apoyo, por ejemplo, social para la área de comunidades, ¿no?
que se encarga, por ejemplo, de servicios, ¿no? A las comunidades, que se encarga de velar, por ejemplo, los intereses, ¿no es cierto?, de las comunidades, ¿no? Por eso es otra área, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué interés puede tener la comunidad? Por ejemplo, a ver, la mina les puede ayudar, por ejemplo, para que les puede, por ejemplo, en esa área, ¿no? El encargado de esa área, ¿no es cierto? Tiene que decir a la mina cuánto necesita, por ejemplo, si quiere ayudar, si tiene proyectos, por ejemplo, de inversión en comunidades, que, por ejemplo, si hay ganado, cómo industrializar, por ejemplo, la lana de ese ganado que tienen, ¿no es cierto? Si tienen lagunas, cómo poner a suelos autosuficientes, ¿no es cierto? A los comuneros, darles otras fuentes de ingreso, ¿no es cierto? Para efectos de lo que es por ejemplo, ¿no? La crianza de truchas, ¿no? En esas lagunas, ¿no? ¿Listo? Y ahí tienen que tratar, por ejemplo, el personal que van a necesitar es parte del presupuesto, ¿no? Todos los años tienen que hacer eso. A ver, por ejemplo, zootecnistas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de zootecnistas, para ver el caso, por ejemplo, de las truchas que se puedan dar, por ejemplo, en las lagunas de las comunidades o de las lagunas cercanas, o por ejemplo, a ver, un personal técnico que capacite, por ejemplo, a ver, para que le den valor agregado a sus lanas, ¿no es cierto? O sea, de tejido o hilado, etcétera, ¿no es cierto? Mayor valor agregado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, por decir, esa área, ¿no? Como hacen todas las áreas, tiene que hacer un presupuesto. Tienen que hacer un presupuesto. Un presupuesto de inversión, o sea, qué es lo que se quiere desarrollar, ¿no? En común acuerdo, en este caso, por ejemplo, esa área con las comunidades. Quiero crear, por ejemplo, un colegio, ¿no es cierto? Necesito, pero no hay profesores que mande el Estado, ¿no es cierto? Entonces, contratar profesores, ahí hay un presupuesto, ¿no? Eso está pidiendo. Estoy desarrollando el área, por ejemplo, de lo que es la industrialización o darle mayor valor agregado a la lana de alpaca, o por ejemplo, un proyecto hábitats, ¿no? Crear hábitats para el cuidado del ganado, ¿no? En tiempos de invierno. Bueno, eso a medida de presupuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo ese presupuesto del área pasa el presupuesto, ese presupuesto que hace, por ejemplo, esta área de comunidades, lo pasa al área de presupuesto central de la unidad minera, ¿no? Igualito todas las áreas, pues, el área de infraestructura, ¿no? De repente, por ejemplo, estoy desarrollando a ver, la proyección es, por ejemplo, vender mayor, o ampliar mi capacidad extractiva como unidad minera, ¿no? Entonces necesito más personal, necesito más infraestructura, ¿no es cierto? Para que ese personal, pues, ¿no? Pueda vivir, convivir sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y tenga todos sus servicios en esa infraestructura adicional, ¿no es cierto? Eso es el área de campamentos, ¿no? O el área de infraestructura. Eso tiene que pasar a presupuesto, ¿no es cierto? Y así cada área, pues, ¿no? Cada área. Todas las áreas, el área de almacén también tiene sus necesidades y sus presupuestos, ¿no es cierto? Desde que lo que es personal, material, etcétera, todo lo que necesita. Todo eso se resume en un presupuesto general, ¿no es cierto? Un presupuesto general operativo, ¿no es cierto?, de la unidad minera, de esa unidad minera. Entonces, esa unidad minera reporta el resumen, es básicamente, antes de mandarlo, vuelvo a repetir, es analizado, ¿no? Es analizado, es estudiado, es revisado, ¿no es cierto?, para ver, pues, si tiene el visto bueno o la aprobación, ¿listo? Si tiene la aprobación, entonces es mandado a la central, ¿no? Porque la central básicamente es la que administra los recursos, ¿no es cierto? Y envía en base a presupuestos, ¿de acuerdo? Es lo que hacen todas las empresas privadas, y vuelvo a repetir, es lo que maneja también, pues, el Estado, ¿no? De esa forma tiende a manejarse, ¿no? Debería manejarse, ¿no? Debería manejarse. No, normalmente, por lo que hemos visto últimamente, parece que no se maneja así en el Estado. Por ejemplo, en el Estado por esta Contraloría, ¿no es cierto? Que es un ente que verifica, ¿no es cierto?, que todo lo que han pedido, ¿no es cierto?, esas gerencias que nosotros, por ejemplo, denominamos ministerios en el Estado, ¿no es cierto?, esas unidades ejecutoras,
gasten lo que han pedido, en lo que, ¿no es cierto? Y en lo que han pedido, ¿no? Lo que han pedido y en lo que han, ¿no? Y para lo que han pedido, ¿no es cierto? Esto. A ver, vamos a señalar lo más importante. Uno de los objetivos financieros más importantes de una empresa, para una empresa, ¿no? Es lograr un presupuesto equilibrado, ¿no es cierto? Y un presupuesto equilibrado, ¿no es cierto? Refleja una operación responsable y bien planificada. ¿Listo? Planifica. Muy bien. Cuando hacemos un presupuesto de operación responsable y planificada, nos evita caer en situaciones de gastos incontrolables, ¿no? ¿Listo? En gastos incontrolables. ¿Listo? Muy bien. Así como garantizar que los gastos del negocio sean justos y que deba realizarse y que no haya gastos innecesarios, ¿no? Innecesarios. Listo. ¿Ya está? Eso es. Vamos a poner el control G. Nos vamos a la siguiente. ¿Eh? Vamos a la 14. ¿Qué nos dice la 14? La información contable y el análisis financiero. Muy bien, vamos a dar una lecturita. La información en contabilidad debe permitir a los administradores del negocio identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todas las operaciones y actividades de la organización. Las personas que tienen algún negocio en el cual prestan servicios, ¿no es cierto?, tienen una empresa de producción o realiza cualquier actividad de comercio, debe llevar un registro continuo de la actividad económica. Es por ello que se hace necesario que se implemente un tipo de lineamiento que le permita tener información necesaria para la evaluación de la entidad. ¿Listo? Entonces acá es, ¿por qué es importante la información contable? ¿No es cierto? Vamos a ver, vamos a chequear acá. Vamos a marcar esto. La información contable en la contabilidad. Dice,